Hermanos, les traigo una tonelada de pasajes esta tarde. Si quieren anotarlos todos, pónganse listos. Si no, me piden una copia al final y yo les doy una copia del estudio de hoy. Fíjense que la pregunta es, ¿somos todos hijos de Dios? Tengo un no. ¿Alguien más vota que no? ¿O somos todos hijos de Dios? Dice Felipe. Sí, somos todos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Nadie más mueve la cabeza? Ok, muy bien. Ok. Sí. Déjenme contarles por qué estoy tomando este tema para esta tarde. Resulta que en este asunto de los tratamientos que estoy recibiendo para eliminar este cáncer, uno empieza a escuchar un lenguaje diferente cuando uno entra a ese consultorio gigantesco que es. Ahí hay como 8 médicos trabajando, unas 30 enfermeras, unos 20 auxiliares o técnicos en una cosa u otra. Y los demás somos todos pacientes. Entonces, expresiones como, ¿cómo está señor tanto? ¿Cómo está señora tanto? ¿Cómo le va aquí? ¿Cómo le va allá? Gracias a Dios, suena mucho. La siguiente expresión es, gracias a mi Dios. Agregan ese adverbio de propiedad, mío. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Padre Dios. Esa es otra que escucho mucho aquí últimamente. Gracias a mi Padre Dios. Otra expresión, a mí Dios me cuida. Y algunos lo dicen con un poquito hasta de soberbia o orgullo, no sé. A mí Dios me cuida. Y unos pocos por ahí agregan y dicen, Dios está en control. Pero esta familiaridad en la cual los que estamos en esta situación, suena muy bonito, ¿verdad? Qué lindo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es hijo de Dios. Pero resulta que estas expresiones lo que hacen es hacer de Dios un papá de todos. Porque estoy seguro que si le rascamos un poquito la experiencia a cada quien que dice estas frases, muchos la dirán por desesperación, otros la dirán por conveniencia, otros la dirán porque a lo mejor tuvieron un encuentro con Cristo estos últimos días, pero en general nadie tiene seguridad de que quién es quién. Y tal vez todo el mundo lo hace con la confianza en
una creencia popular que existe en nuestra cultura hispana sobre todo, donde se afirma que si alguien tiene una religión, no importa cuál, si alguien practica una religión, inmediatamente se transforma en un hijo de Dios. Eso es algo muy usado en medio de la desconocimiento o la ignorancia de la palabra de Dios. Por ello la pregunta que estoy anunciándoles de título de esto es, ¿somos todos hijos de Dios? Ahora, me sorprende gratamente que hay una dirección en algunos de ustedes que dice, bueno, me parece que no todos somos hijos de Dios. Y la pregunta que da el título del estudio de hoy, ¿somos todos hijos de Dios?, la hemos de contestar como cristianos verdaderos, solamente recurriendo no a las religiones, no a los periódicos, no a las costumbres de este mundo, sino a lo que está registrado en este librito. ¿Cómo se llama este librito? La Biblia, o biblión en latín. Y biblión en latín quiere decir biblioteca. ¿Y por qué esta es una biblioteca? ¿Por qué? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27. Gracias, alumna. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Total, ¿cuántos suman? 66. 66 libros. Bueno, entonces, solamente la Biblia se explica por sí misma para darnos respuesta a esto. Entonces, cuando recurrimos a ella, vamos a encontrar una información fidedigna que viene directamente de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, ahora el que quiera discutir con Dios, pues allá que se arriesgue, a ver cómo le va. Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, debe haber una palabra de precaución en este mundo. Que saber la verdad no debe hacernos orgullosos ante los demás, porque eso tendemos en nuestra carne todos los cristianos, y a veces queremos corregir hasta de manera demasiado entusiasta, con la cual en vez de construir un puente, levantamos una muralla. Y se los digo a todos, con la familia es lo que más pasa. Total, si me peleo con un vecino por allá y por acá, pues sigo orando por él, pero si es un tío, un primo, un sobrino o alguien que estoy tratando de ganar para Cristo y le salgo con que eres un estúpido que todavía no entiendes, no. ¿Están conmigo? Y tengan en cuenta, hermanos, tengan en cuenta esta recomendación. A veces, sabiendo, queremos andar corrigiendo a medio mundo y eso, en vez de construir, como dije, puentes, nos hace levantar paredes. Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué hemos hecho que merezca nuestro orgullo? ¿Qué hemos hecho? Nada. Así que más vale que nos callemos la boca y le pidamos sabiduría al Señor. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros sin Cristo? Tampoco. Entonces, no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Obviamente no, y por esto Pablo dijo a los hermanos de Corinto. ¿Qué dijo a los hermanos de Corinto? Fíjense lo que dijo. Si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo?
Hermanos, la salvación es un regalo, no lo olvide. Es un regalo por todos los lados que se le mire. Y de un regalo, ¿quién puede presumir si me lo dieron? A veces recibimos un regalo y ni siquiera nos lo merecemos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Así que aprendamos la respuesta, pero compartámosla con amor, con humildad, con mansedumbre, porque contra esas cosas no hay ley. Y ahora me di cuenta que no puse ese pasaje, Gálatas 5, 22 y 23. Entonces la pregunta es esta: ¿somos o no somos hijos de Dios? Ahora, hermanos queridos y queridas, la Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios, como dijo mi hermana. Dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todos los seres humanos entonces somos creación de Dios, que no deja de ser una cualidad importante. Ahora, si alguien cree que desciende de los monos, pues allá él. Yo ahí no me meto. Si alguien quiere parecerse a un gorila feo, pues allá él. También es correcto que Dios ama a todo el mundo, ¿sí o no? A los criminales, ladrones, trituradores de prójimos, también los ama. Son creación, todos somos amados por el Señor, ¿verdad? Ahora, y el pasaje clásico para eso es porque Dios, o pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, o a su hijo primogénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, ¿quiénes son verdaderos hijos de Dios? Solo aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, este pasaje yo me lo aprendí hace muchos años. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Alguien se acuerda lo que dice Juan 1:12? A todos los que creyeron en Él, a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí está por primera vez el texto de ser hijo de Dios. ¿Están conmigo? O sea, hay una condición previa. La condición previa es creer y recibir. Ahora, ¿por qué tienen que haber esas dos condiciones? Ojo con esto. ¿Saben por qué? Porque Satanás es hijo de Dios. No, pero cree el canijo. Entonces, ¿qué le falta? ¿Ah? ¿Aló? ¿Y qué? Y creer. Entonces, no basta con reconocer que es el Hijo de Dios. Hay que creer y recibirlo en el cucharón, en el corazón, como Salvador. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, ahí en Juan, más adelante en el capítulo 11, también agrega algo más, y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. ¿Por qué es tan importante este pasaje segundo? Porque el primero declara la visión de Dios, pero aquí está hablando más que nada para la familia judía, para el pueblo de Dios. Acuérdense que los judíos, por feos y malos que sean, siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando agrega esto en el capítulo 11, Juan,
¿A quién está agregando? ¿A todos los quién? A todos los países, a todas las naciones. Todas, claro. Entonces, ¿quién está incluido ahí? Nosotros. Ahora, si eso no es motivo de alegría, yo no sé qué les puedo contar para que se rían, porque esta es una buenísima noticia. Estamos incluidos, hermanos. Yo de judío lo único que tengo es lo tacaño, pero lo demás no soy judío, ¿verdad? Pero aquí estoy libre. Tengo ese derecho. Romanos 8:16 agrega, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Ahora, no el Evangelio de Juan, sino la carta de Juan, en su primera carta dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre Celestial, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él, ¿verdad? Y ese es un problema que tiene la humanidad. Aún más, yo diciéndoles no seamos orgullosos de esta verdad, pero el mundo nos hace burla de esta verdad. Y por eso tenemos que bajar nosotros la cabeza para no provocar un diálogo belicoso que nos aleje de la opción de explicar esto. En la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Miren qué interesante. Si ustedes leen la Biblia y la están leyendo cotidianamente, nunca van a encontrar con que alguien que no creyó va a ser tratado como hijo de Dios. Ningún escritor los trata así. Porque para ser tratado así, habrá que haber creído, aceptado, haber nacido de nuevo. Entonces, nunca son mencionados ellos. Ahora, otro pasaje más interesantísimo, Efesios 2:3, dice lo siguiente. Antes de que fuéramos salvos, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Por qué? Porque seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Todos tenemos una naturaleza pecaminosa? Pues sí. ¿Se borró del todo cuando aceptamos a Cristo? No. Sigue fastidiando ahí todavía. Sigue fastidiando. Por ello, Pablo aclara esto todavía más y agrega un pasaje que nos ayuda mucho a aclarar esto en la mente y el corazón. No todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. ¿Dónde está y radica este problema? Y este es un problema teológico para los propios judíos que creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. Y ellos reclaman todos ser descendientes de Abraham. Pero para ser descendiente de Abraham, necesariamente tienen que haber confiado en Cristo ahora. Si no lo han hecho, no son considerados hijos de Abraham. Y por eso hablamos ahora de judíos tradicionales, ortodoxos, o hablamos de judíos mesiánicos. ¿Han escuchado ese término? Judíos mesiánicos. Hermana, qué lindo que me dice que no lo ha escuchado, porque un día lo va a escuchar. Y tal vez más pronto que tarde, dentro de poco. Un judío mesiánico es aquel que es judío, donde quiera que haya nacido, descendiente de judío, pero que en un momento de su vida, aun cuando le enseñaron el Antiguo Testamento, le enseñaron el Talmud y le enseñaron
todo el Pentateuco de memoria, esa persona de repente se dio cuenta que todo lo que está anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y por lo tanto reconoce a Jesús como su Salvador personal. Y de acuerdo a Juan 1:12, todo aquel que declara, que acepta, que recibe, que nace de nuevo, se transforma en un hijo de Dios. Entonces, ese judío que también considera que ser judío es importante para él, y yo lo entiendo, sería un honor para mí haber sido judío porque habría sido de la familia del pueblo escogido de Dios. Pero aunque no lo soy, soy parte ahora de la nueva familia. Y yo, como parte de la nueva familia, disfruto eso, pero el judío no quiere dejar de ser judío. Entonces, el resto del mundo le llama a ellos. Nosotros le pusimos ese apodo a ellos. Él es un judío mesiánico. O sea que ¿en quién cree él? En el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Así que muy importante este versículo de Romanos 9:8. Ahora, en vez de haber nacido como hijos de Dios, nacemos en el pecado, el cual nos separa de Dios y nos sitúa al lado de Satanás como enemigos de Dios. El que no tiene a Cristo en su corazón, sea de la raza que sea, de la religión que sea, del país que sea, del punto de este planeta que sea, es un apartado. Y nos hace amiguitos del mundo, simpatizantes del mundo, coqueteamos con el pecado, coqueteamos con las tentaciones, pero no nos ponemos la camiseta de cristianos. Si tuviera aquí el hermano Ramón, lo usaría él de ejemplo. Ustedes saben que él le va a la América, ¿verdad? Es americanista de hueso colorado. Entonces, cuando uno habla con él y habla de fútbol, él inmediatamente se pone la camiseta de americanista. Americanista. No de la América, americanista. O sea, él va a defender a la América aunque perdió 5-0. Aunque perdió 5-0, para él es el mejor equipo. Bueno, cuando usamos ese concepto en la vida cristiana, si nos ponemos la camiseta de cristiano, ¿qué tenemos que ser? Verdaderos cristianos. Que si tenemos que rajarnos en el asunto, lo tenemos que hacer. Defender nuestra fe, conocer nuestros derechos. También conocer nuestras debilidades, porque debilidades tenemos, como por ejemplo esta. Sentirnos orgullosos de que nosotros sabemos la verdad y tú eres un ignorante. No, calmados, ¿verdad? ¿Cuál es el pasaje clave que declara esto? Juan 1:12. No se olviden, Juan 1:12. Ahora, Santiago tampoco se queda atrás diciéndonos las verdades y él nos trata de adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. También Juan agrega, versículo 3:8 de primera de Juan, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y esto, hermanos, va sobre todo, por supuesto que no van para ninguno de ustedes, tengo esa convicción, pero hay algunos hermanos que deciden en su vida ser cristianos de domingo. ¿Y cuáles son los cristianos de domingo? Bueno, que el domingo practican todo lo que aprenden de la Biblia, pero de lunes a sábado, sálvese quien pueda. Usan vocabulario soez, usan estrategias poco honorables, hacen trampas, roban, hace todo lo que el mundo hace con tal de prosperar, pero cuidado porque el Señor está mirando. Y tarde temprano, más temprano que tarde, el Señor aplica su justicia. Por ejemplo, Juan 8:42, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ¿ustedes me amarían?
porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, no es que Jesús primero gritó, papá, arregla toda esa cosa, yo voy. No. Es el soberano que da la orden. Ahora, un par de versículos más después de Juan 8:44. Fíjense lo que pasa aquí. Pues ustedes son hijos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Así que a nosotros no nos gusta ser identificados con el diablo ni nos gusta hacer cosas malvadas. Queremos hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Amén. Ahora, veamos primero de Juan 3:10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Hermanos, hay cosas que ustedes no saben que el pastor ha hecho aquí en esta iglesia y seguramente me tocará hacerlo alguna vez más en el futuro. Yo he identificado, y no porque yo soy detective, sino porque ustedes mismos me informan y me van dando datos de personas que han llegado aquí alguna vez a la iglesia. Y puedo identificar que no eran hijos de Dios. Y los descubrimos haciendo trampas. Sobre todo con las hermanas, trampas. Hermana, te arreglo tu yarda y tú me das lo que quieras. Y después no era lo que quería, era otra cosa. Entonces, yo a esas personas los he llamado a la oficina y les he preguntado si han hecho eso o no. Todos me dicen que no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Jamás yo haría eso. Le dije, el problema es que tengo fotos. Lo último que me tocó fue a un muchacho, se veía muy bien parecido, bien trabajador, pero andaba detrás de las chamacas de entre 20 y 30. Y un día, yo saliendo del último de aquí, voy y se me ocurre no doblar donde doblo siempre la Fillmore, sino que a la siguiente. Unos departamentitos que hay aquí atrás, por el otro lado, no los que hay acá. Y la tiene arrinconada la muchacha en la puerta. La muchacha estaba echándolo. Pero le tenía el pie en la puerta o algo ahí, forzándose. Entonces, aunque me detuve con el auto, ella nomás me vio. Y yo le dije que no hiciera nada. Entonces simplemente toqué la bocina y seguí. La bocina lo distrajo y esta chica, ¡pah!, le cerró la puerta. Al miércoles siguiente, él llegaba puntual aquí también esperando a la clase de evangelismo. No, era la Angelina la que estaba esperando. Lo corrí de la iglesia. ¿Le tendría que haber dado una oportunidad? Le estaba faltando el respeto a una mujer. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. No pertenece a Dios. Gálatas 4, 5, 6. Les dije que eran muchos versículos, ¿verdad? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adaptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de Dios, de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Así es que es un proceso, pero debemos estar totalmente seguros de que el Señor está en control cuando somos verdaderamente sus hijos. Dios decidió de antemano
adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Otro más. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron del Espíritu de Dios cuando Él lo adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que la expresión hijos de Dios sí está claramente establecida en la palabra. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Y la vida cristiana tiene sufrimientos? Entonces, la pregunta fue, ¿somos todos hijos de Dios? Y la respuesta es no. No, hermana. No, Gladys. No. Esa es la respuesta. No todo. Acuerden que el Señor también agrega por ahí, dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, ese engañó a todo mundo que era un cristiano, pero de cristiano no tenía ni los cordones. ¿Somos hijos de Dios entonces? La respuesta es no, por supuesto que no. Solo los cristianos, hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. O como dijo Juan, a los que creyeron en Él, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí, cosa que no hice en el principio, pero aquí agregué los verbos de acción que hay que hacer. ¿Ok? Entonces no basta con creer. Algunos piensan que ya creyendo se salvaron. No, señores. Satanás también cree. Y ese cuate no tiene intenciones de recibir a Cristo. Él quiere ser el Cristo. Esa es su tentación más grande. Y por eso el Señor lo tiene donde lo tiene. Así que, hermanos, es un tremendo privilegio ser hijo de Dios. Pero que no se nos suban los humos creyendo que con eso tenemos derecho a mirar a otro para abajo. Porque eso nos hace cómplices, no de Cristo, sino del barracuda, digo, el coludo, el mentiroso, el príncipe de mentiras. Gracias, Padre Santo, por darnos, Padre, la oportunidad de venir, Padre, y congregarnos, Señor, y escuchar más de tu palabra, Señor, que nos dé la sabiduría para poder entender que nuestro pastor nos la da. Gracias te damos porque este día más grande de misericordia que nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, y permitirnos llegar, Señor, a reunirnos un día más, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre Santo.